Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy estamos aquí, hoy martes, con todos ustedes, llevando nuestro programa a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter y todas estas emisoras que también se integran a través de las redes y se conectan con nosotros, canal RNN27. Hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, ensayista, escritor, y en donde vamos a conocer muchos detalles sobre lo que él es como psiquiatra y también cómo este señor escribe, cuántos volúmenes tiene ya escrito en su haber. Pero eso lo vamos a tratar durante el desarrollo del programa. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches. Para mí es un orgullo y un placer estar compartiendo esta hora de programa con un compañero de inicio de universidad. Así que bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias Flavio, Javier, y a ustedes amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Siempre agradeciendo la amabilidad de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares. Como bien decía Flavio, una figura o un personaje muy conocido en la salud mental, pero además también es un polifacético, yo diría, porque tiene varias, diríamos, cualificaciones, habría que, Así es. que hacer mención de ellas, que son, como bien tú decías, Flavio, un psiquiatra reconocido en la República Dominicana, escritor, ensayista, columnista y consultor de salud mental para medios de comunicación. De igual manera, el doctor José Miguel Gómez dirige en Cuesta Libro la tertulia Jueves de Salud Mental y es autor de 18 hijos literarios, que así es que se le llaman normalmente, porque los libros a los escritores pues lo asumen como si fuese un hijo. Presentados en Latinoamérica y el Caribe, conferencista en congresos internacionales y reconocido en varios países como escritor propulsor de la salud mental. De manera que bienvenido, doctor. Buenas noches, yo complacido. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Que me habían invitado, siempre les veo. Y buenas noches por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Así es. Doctor, le damos la bienvenida aquí en nuestro programa En Tres Puntos. Y sobre todo, en un momento donde la psiquiatría está tomando un auge mayor a lo que tenía, por situaciones que se están dando de salud mental. Hay mucha preocupación e incluso se habla que ya los psiquiatras no son suficientes para los casos que se están dando aquí a nivel global. Entonces, me gustaría escuchar usted como experto, el expertise que tiene sobre el tema de la psiquiatría. ¿Qué está pasando en la sociedad que se le atribuyen muchos factores que quizás yo no puedo decirlo, pero se habla que después del COVID el temperamento de las personas ha cambiado, la conducta de las personas ha variado y eso tiene un comportamiento totalmente difuso en la sociedad, violencia, enajenación, situaciones de infartos cardíacos. Hay muchas situaciones que se está hablando. Me gustaría que usted abriéramos el tema con esto que le estoy preguntando. Sí, mira, es importante porque, como tú decías, después de la pandemia, los trastornos mentales se triplicaron en el mundo entero, porque la pandemia arrojó muchas vulnerabilidades, no solamente en el orden económico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo afectivo, le cambió la vida a muchas personas. Destructuró familia, separó pareja, tuvo problemas con los niños y los adolescentes. Muchos niños dentro de sus hogares fueron maltratados por el ausentismo y la separación con la escuela de forma brusca, pero también a muchas personas le cambió la vida la pandemia porque le desenfocó el orden de prioridad, el orden de necesidades que llevaba la gente. ¿Cuántas personas tuvieron que quedarse
a trabajar desde su casa. ¿Cuántas personas perdieron empleo? Fueron millones de personas. Perdió la economía. Mucha gente tuvo que consumir los pocos ahorros que tenía. Y evidentemente la salud mental es un bienestar psicosocial, espiritual, emocional, de la felicidad y del bienestar. Cuando la salud mental es alterada por los impactos económicos, psicosociales, eso va a repercutir en la toma de decisiones, en el comportamiento, en los estilos de vida. Y ahora mismo la República Dominicana tiene problemas en el orden de la salud mental, el estrés, los problemas de sueño, la depresión, el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, el aumento del consumo de alcohol, de drogas ilegales se ha disparado, la violencia social. Fíjate que en República Dominicana, toda la semana, la gran cantidad de personas que hacen homicidios, que son muertes prevenibles, gente que mata por una fila en un restaurante, gente que dispara por el roce de un vehículo, por un parqueo. Eso te está hablando de unos niveles de tensión, de frustración, de angustia, de ansiedad sostenido, donde hay aumento de nerviosismo, de irritabilidad, de tensión emocional, y eso se traduce en la falta de tolerancia, la falta de habilidad y de destreza que tiene la gente, que ha perdido las personas para resolver los conflictos de forma amigable. Aquí hemos llegado, y a mí me apena mucho decirlo, aquí hemos llegado a una cultura de violencia. Hay un sistema de creencias distorsionado y limitante en el cerebro de muchos dominicanos que cuando yo tengo problemas los resuelvo de forma violenta. Sí. Es diferente cuando tú activas un cerebro con cultura de paz, con cultura de tolerancia, con cultura del trátame bien, cuando tú desarrollas las habilidades y la destreza para manejar conflictos de manera asertiva. Entonces, eso es diferente. Y tú ves que la mayoría de conflictos que se dan en pareja, en familias, los feminicidios, cómo están aumentando, la mayoría fueron prevenibles, se pudieron evitar. Ese nivel de violencia y ese cambio de conducta puede ser adquirida o puede ser un problema que se arrastra desde la niñez y después se refleja en la vida adulta. Cuando es individual, puede ser una persona que tenga una serie de trastornos emocionales no resueltos, que se conviertan en huellas somáticas, en problemas, traumas no resueltos, que los niveles de frustración, de actitudes emocionales negativas, como es la rabia, la ira, el odio, el resentimiento, la culpa, son situaciones que si el individuo las lleva desde una crianza de abandono o de maltratos emocionales o sexuales, evidentemente que va a ser una persona descompensada desde el punto de vista emocional. Ahora, cuando es social, como es Latinoamérica, como es República Dominicana, son por problemas psicosociales estructurales de malos servicios en calidad y calidez, desempleo, marginalidad, desesperanza, indefensión, frustraciones colectivas. Entonces, cuando una sociedad va acumulando esos estresores psicosociales, evidentemente que va a aumentar los niveles de violencia. Ahora, los niveles de nerviosismo, los niveles de irritabilidad aumentan. Doctor, en la República Dominicana, la clase media, la media alta, tiene unos niveles de competencia bestial a nivel social, económico,
políticos, eso no se refleja también en la sociedad en su conjunto. Cuando hablo de competencia, es que si tú tienes, yo tengo que tener, yo tengo, y eso no lo ven los de abajo que van subiendo y participan en esa competencia, porque ahora mismo usted se encuentra a saldo por dos razones, por robo, por consumo de droga y para comprarse unos tenis. Oye, quitarle a la vida a una persona por un celular iPhone, ¿qué pasa? Estamos volviendo al tiempo de la caverna. No, estamos volviendo a lo que Durkheim hace mucho estudió, a la anomia social, a la indefensión social. En la medida que crecen las exclusiones sociales, las desigualdades, la falta de cohesión, nosotros tenemos una sociedad que sí ha crecido en los últimos 20 años, pero con mucha inequidad social. Hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios básicos. Hay mucha gente que se ha quedado excluida. Incluso hay mucha gente, tú tienes hasta 3 generaciones en Santo Domingo de pobreza. El abuelo era pobre, el hijo es pobre, el nieto es pobre y el que va a nacer va a ser pobre. Entonces, eso acumula unos niveles de desesperanza aprendida, unos niveles de exclusión y de marginalidad. Fíjate que las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Higüey, La Vega han crecido con unos niveles en la marginalidad social, pero sin planificación, sin orden de desarrollo. Y ese crecimiento, con esas dificultades, evidentemente el que está excluido socialmente tiene que sobrevivir. Y entonces hay mucho que el nivel de ocupación te lo da la droga, te lo da mercado informal, te lo crea una situación. Pero, ojo aquí, ese mismo ciudadano que está marginado, que está excluido, tiene la misma presión social, quizá en menos intensidad que el clase media, porque él ve televisión, él ve el celular, él ve el cine, él ve el internet, y él tiene una demanda de una posmodernidad que te dice que para tener éxito, tú tienes que tener visibilidad, tú tienes que tener notoriedad, tú tienes que dar vigencia y constancia de que tú también tienes resultados sociales. Entonces, ahí viene la presión y la demanda por buscar eso. Ya a nivel de la clase media es otro tipo de competitividad. Entonces, pero eso es en el mundo entero. Diríamos que es el mundo entero y ahí es donde muchísima gente que no está entendiendo la tecnología, las redes sociales, que no está entendiendo el cambio económico, las sociedades de consumo, las sociedades materialistas, esos problemas los estamos viendo en la salud mental. La crisis de identidad. Eso se está viendo como un fenómeno en la salud mental. Así es. Doctor, con su permiso, nosotros vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y luego regresamos para continuar con estos temas. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso acá en la mesa de la entrevista, de las conversaciones, como nosotros también la tenemos acá, pero estamos en la entrevista, vamos a brindar con un sabroso jugo de cóctel de néctares de Rica, que siempre lo hacemos con nuestros invitados especiales, doctor, salud, y siempre llevamos estos mensajes con un producto de calidad como el producto de Rica, que siempre tiene todo lo que usted necesita para usted tener la salud y a la vez refrescarse y sentirse bien. Y también tenemos cada uno de los sabores que están en diferentes envases, como la pera, la guayaba, el mango y los demás productos, que usted lo puede adquirir en cualquier mercado que usted necesite, en su envase que usted prefiera. Igual que los yogures de Rica, nutrientes que tienes para ustedes tener una buena salud y sobre todo para tener lo que usted necesita en cada uno de esos productos. Igual que la agüita de coco de Rica, que siempre tiene ese momentico importante para refrescar y llevar a usted a la salud. Esa parte final que es una compotica de Rica que después del almuerzo usted puede adquirirla y sentirse bien completamente. Doctor, antes que pase a un tema que tiene Guillermo, y
y estamos hablando de la descomposición social. Y esa descomposición social trae donde estamos construyendo una sociedad paranoica. Usted le pasa un motor por el lado, viene un carro con los vidrios oscuros y sin haber terrorismo usted cree que ya o le van a asaltar entonces usted llega a su casa con un estado de nervios, un estado totalmente que lo sacan de sus cabales, como decimos. Llega a su hogar y a veces tiene un problema con la esposa, con los hijos, y usted dice, ¿por qué explotó? Y es que desde que entra a la casa y viene en el medio que se está desarrollando, viene con un estado de incertidumbre y totalmente de inquietudes que se está produciendo en nuestra sociedad. Ese es un resultado, esa es una consecuencia de la violencia social, de la delincuencia. Cambia los comportamientos sociales, la paranoia social, el miedo, la inseguridad, pone al dominicano, como decía el maestro Sagluchivo, desconfiado, ¿verdad? Entonces ya nadie quiere dar una dirección en un sitio. Fíjate que también eso trae como consecuencia dos cosas que ha afectado. El altruismo, la solidaridad y la humanización. Ya nadie se detiene a ayudar a alguien en un accidente de tránsito porque cree que lo van a asaltar. Ahora salen a grabar. Ya nadie quiere pararse en una esquina a alguien que está accidentado. Mejor sigue, porque no sabe qué se le va a pegar ahí. Ya nadie quiere dar una dirección en un barrio, mejor se tranca. Ya nadie quiere bajar los vidrios. Tú entras a tu casa y entras asustado y mirando para atrás. Entonces, eso genera esa desconfianza, esa suspicacia, esa paranoia social, ese miedo. Y hay mucha gente ya que no quiere circular después de las 11 o las 12 o las 1 de la madrugada en los cascos urbanos. Y ni hablar de la periferia. Entonces, eso es malo porque si hay algo que identifica a la sociedad dominicana, es una sociedad gregaria, es una sociedad amistosa, cherchosa, afectiva. El dominicano es así. Sí. Sin embargo, cuando tú tienes indicadores de violencia altos, eso se va perdiendo. Entonces se va fomentando mucho el individualismo. Entonces tú tienes una vida muy individual que las mismas diferencias de exclusión social y de servicios, de acceso a no calidad de los servicios, cada quien apela al individualismo. Fíjate cómo aquí tú pagas 3 servicios más. Por ejemplo, en tu casa no hay agua, tú tienes que tener tinaco, cisterna. ¿Verdad? Si no tienes problema de la luz, tienes que tener una planta o un inversor. Si tienes problemas de seguridad, o pone un watchman o tiene perro. Si los servicios de salud están precarios, tienes que tener un seguro privado. Entonces, cada vez que el Estado no responde a servicios de calidad y de calidez, entonces se apela al individualismo social y es peligroso porque la gente en el individualismo va perdiendo el empoderamiento y va perdiendo el colectivismo de ver los problemas desde el punto de vista gregario. Doctor, la violencia de género, específicamente los feminicidios, ¿cuáles serían las causas que usted puede identificar como profesional de la conducta? Mira, el feminicidio a uno le preocupa mucho y le preocupa mucho porque es una violencia de género y es contra la mujer. Porque la mayoría son hombres agresores contra la mujer. Y la mayoría son mujeres pobres. Mujeres pobres. Fíjate que en los sectores medio alto, es raro el feminicidio. Tiene que ver con el patriarcado, el machismo, el control, el poder y la asignación de los roles sociales que muchos hombres dominicanos no podemos entender que la mujer no es propiedad privada de él. Esa concepción del patriarcado genera que el que provee se cree dueño del otro. Y la falta de educación, la falta de la mujer tener acceso al desarrollo social, todavía hay muchas mujeres que establecen relaciones amo-esclavo en función de manutención, en función de alguien que le prevé. Y mayormente estas relaciones tan diferentes de hombre
de quinta edad y sexta edad con muchachas de 18 y 20 años, que las mantienen por un celular, por un motor, por una pasola. Entonces, es una relación muy desigual. Y lógicamente esa violencia, para desmontar ese sistema de creencias, es a través de educación, es a través de políticas públicas de género, de prevención, de ese diagnóstico temprano, de darle seguimiento. Cuando una mujer pone una querella, proteger a esta familia y salir a buscar ese depredador, ese violento, desarmarlo, mandarlo a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. Es todo un prontuario de ejecuciones de política que hay que hacer para desmontar, prevenir esos indicadores de violencia que son altos en Latinoamérica. ¿Cómo se pudieran prevenir, y en doctor? República. Mira, el feminicidio se puede prevenir. Son muertes prevenibles. Fíjate que hay un porcentaje alto de las mujeres que mueren dentro de sus casas, que muchas pusieron la querella. Y le entregaron la orden al mismo agresor. Al mismo agresor. Hay muchas familias, padres, madres, que conocen y vecinos que conocen que esa pareja tenía violencia, que había una recurrencia en las amenazas, en los acosos, en los maltratos. Entonces, muchas familias, la policía, muchos vecinos, creen que no nos debemos meter en problemas de hombres y de marido y mujer. mujer. Y es un problema de la comunidad, es un problema de la sociedad. Todo hombre que esté maltratando a una mujer dentro de su casa, el vecino puede accionar las medidas de prevención llamando a la policía para que ejecuten el procedimiento de la evitación y llamarlo a la fiscalía a una concesión, ¿verdad? O ver hasta dónde este hombre es potencialmente riesgoso. Hay indicadores en psiquiatría, en psicología, para medir cuando hay un marido potencialmente agresivo o potencialmente feminicida, para poderlo detener y poderlo desarmar y poderlo en tratamiento. La semana pasada, creo que fue, en Santo Domingo Norte específicamente, sucedió una situación similar a la que usted acaba de decir. Una muerte, fruto de esa violencia de género. Su pareja la mató y los vecinos escucharon a ella pidiendo auxilio y hubo uno que supuestamente dijo que no intervinieran porque eso era pleito de marido y mujer. Y mire las consecuencias, apareció muerta en un tanque. Y él, no. Y, mataron a esa señora y él se ahorcó en un campo baldío. Doctor, hay que ver los fenómenos que se están dando. Entonces, me gustaría ver cómo usted interpretaría redes sociales, el morbo, falta de sensibilidad, falta de ser como la otra persona, la condescendiente, porque muchas veces se ocurren accidentes de tránsito y en vez de usted acudir a la ayuda, lo que hace es grabar lo que está ocurriendo, sadismo, todo ese conjunto de cosas que se presentan ahora mismo en el trastorno de la personalidad. ¿Qué lo está conllevando? ¿Qué está buscando esa persona que se ve insensible ante lo demás, antes lo demás, porque realmente no se ve como lo que era la educación que se tenía de colaborar y cooperar con el otro? Entonces, las redes están perjudicando mucho a lo que sería el cambio de personalidad. La cultura cambia el cerebro. Eso lo explica muy bien las neurociencias. Cuando usted tiene informaciones todos los días, a todas las horas, de lo que pasa en el mundo, de la violencia social, de los atracos, de los secuestros, de los robos, del pandillerismo, de los asesinatos. Cuando usted ve mucho esas escenas, eso va quedando en su cerebro. Se hace insensible. Y entonces, o las va minimizando, o las va viendo dentro de la normativa como algo esperado, como una norma,
que puede ocurrir, que me puede pasar, ¿verdad? Y eso va haciendo que tú cambies tu estructura emocional, te va deshumanizando, desensibilizando, te va desacostumbrando, va perdiendo la afectividad, lo que le llaman emociones, actitudes emocionales positivas, amor, alegría, compasión, altruismo, solidaridad, paz. Eso va cambiando en el cerebro de las personas, de los grupos y de los colectivos sociales. Fíjate que las sociedades, cuando se desarrollan mucho, sufren de una consecuencia. Se van quebrando, se van desvinculando. Y si tú vives en una torre aquí, te das cuenta. Sí. Los que venimos de campo, de pueblo, cómo el estilo de vida lo vamos cambiando. Se va perdiendo. Ya tú no sabes quién vive arriba abajo. Sí. Se ven en un ascensor y adiós. Y tú no sabes quién es él, ni él sabe quién eres tú. Entonces, es una vida muy individualizada, muy unipersonal. Entonces, eso es peligroso. Cambia. Pero también eso produce algo muy, muy extremadamente peligroso que se está estudiando. Es la lexitimia social. La persona lexitímica quiere decir personas en incapacidad de exteriorizar afecto. Cuando un muchacho se está criando todo el día con una tablet, con un celular, come solo, no habla, no mira de frente, ese muchacho pierde la parte afectiva. la parte emocional, afectiva, vincular, Correcto. la empatía la va perdiendo. Sí, así es. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con el doctor dándonos todos estos detalles tan interesantes que están afectando a la sociedad y el mundo, sobre todo. Pero también hay cosas buenas, no todas son malas. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigos, ya de regreso vamos a hablar de lo que sería el libro que el doctor ha escrito y Guillermo va a dar un briefing de los detalles y todas estas cosas. Adelante, Guillermo. Muy bien, como tú decías, el doctor pues tiene la puesta en circulación o ya la puso acá en Santo Domingo y para otros lugares del territorio nacional también tiene previsto poner esta importante obra que dice Balaguer, visto por un psiquiatra, sus 3 vidas. Ahí vemos la portada del hijo número 18, doctor, 18. ¿verdad? De su producción literaria. Y nos gustaría que sea usted, doctor, que nos diga los detalles de su 18avo hijo, como dice un amigo. Mira, esta es mi segunda psicopatobiografía. Yo escribí la primera, Trujillo visto por un psiquiatra, que está en una 5ª edición. Y cuando escribí a Trujillo, yo encontré a Balaguer. Y me preguntaba cómo Balaguer había sobrevivido 31 años de dictadura al lado del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y entonces me estaba preguntando, 5 veces presidente, Balaguer había anulado, había controlado, había manipulado a todos los adversarios dentro y fuera del partido, a la izquierda, a la oposición. Entonces yo me preguntaba, ¿qué temperamento, qué carácter, qué inteligencia, qué habilidad? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se pudo mantener? El tránsito, el rediseño del Balaguer del 66 al 78, de los 12 años, al Balaguer del 86, 90, 94. Es decir, ¿qué pasó con Balaguer? Me había preguntado, bueno, del Balaguer que no se casó, del Balaguer que tuvo 11 hijos y le negó la paternidad. Entonces, 11. esas cosas que el pueblo dominicano no conocía de Balaguer, mi condición de psiquiatra y escritor, entonces me impuso a hacer esta psicopatobiografía al Balaguer que tanto
lo copian y lo imitan. El Balaguer, el político que más trascendió del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, eso había que darle una explicación desde el punto de vista de la psicopatobiografía, de la personalidad, de las circunstancias. Y ahí está el libro, el más vendido en la feria, el más vendido en Cuesta, que se ha terminado ya 3 veces, va a una tercera tirada. Y este viernes 15, lo voy a presentar en Cuesta Libro en Santiago a las 6 de la tarde y en el Ateneo de Santiago a las 7:30 de la noche. Y entonces el 28 voy a tener que ir a Lawrence, Massachusetts, a presentarlo a la diáspora dominicana. El libro ha tenido buena acogida. Profesor, doctor, en esa psicopatografía que usted analiza a una figura que siempre se le considera una figura enigmática, muy enigmática, en el concepto de que usted no sabía qué pensaba el doctor Balaguer en un momento determinado, cómo iba a actuar solamente lo sabía él. En la parte psiquiátrica, donde usted lo evalúa, ¿dónde usted lo ubica a esa persona del tipo y el carácter del doctor Joaquín Balaguer en su momento, donde fue una figura que nadie a veces le encontraba la vuelta al bollo, como decía por ahí? Mira, esa pregunta es interesante porque la compleja personalidad de Balaguer era lo que confundía. El Balaguer solitario, tímido, huidizo, callado, introvertido, distante, a veces cercano, apacible. También el Balaguer que mandaba. Desconfiado. Desconfiado por el Balaguer que mandaba y que creaba intimidad, que inspiraba respeto y miedo al Balaguer cercano. Entonces la gente no entendía esa combinación de rasgos de personalidad, de temperamento. El temperamento es hereditario, el carácter es socializado. Balaguer tenía una combinación entre colérico sanguíneo, flemático, totalmente lo que más era flemático, ¿verdad? Y lógicamente la inteligencia social, la habilidad que tenía. Ese Balaguer que tenía la psiquis y que conocía la psiquis del pueblo dominicano. Y la conocía porque la vivió. La transitió desde la adultez temprana, los 31 años en la dictadura, fueron 70 años que gravitó en la vida política dominicana, como él decía. Si quiere conocer a Nandito, dale un carguito. Conocía a la sociedad desde las élites, las clases altas, al ciudadano de a pie. Balaguer conocía la sociedad dominicana. ¿Se pudiese considerar eso como personalidad o manipulación del doctor Joaquín Balaguer? Porque él se encargaba de estudiar a la familia de sus enemigos para poder atacar o de esperar que no lo atacaran. Entonces, para tener la habilidad de manipularlos. Manipular, claro. Era un manipulador y un vainero. No, mayormente manipulador. Un manipulador. Manipulador. Como político sabía cómo dar respuesta, sabía de qué padecía el adversario. Es correcto. Cuál era el talón de Aquiles de cada quien, la debilidad. Y desde ahí conquistaba o compraba. Y callaba. O seducía y callaba y traía. Porque tú tienes que preguntarte, bueno, ¿qué pasó que la mayoría de la izquierda golpeada pasó a ser balaguerista al final? Así es. Vamos a la... Una gran parte. Una gran parte pasó. Sí. Con su permiso, doctor, vamos a irnos a nuestra pausa comercial de publicidad y regresamos con este interesante tema que está todo en este libro. Sí, señor. Y que el que quiera conocer más de ahí, que se compre el libro. Está en todas las librerías encuestas en el más vendido. Así es. Vamos arriba. Bien, amigos y amigas, estamos aquí con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor, y siempre está atento a todos estos temas interesantes que ocurren en la sociedad. Y ya para finalizar nuestro programa, que estamos en los minutos finales, estamos tratando todos los temas que Javier tiene una pregunta antes de irnos a la pausa. Así es. En el libro
Doctor, usted habla de Balaguer visto por un psiquiatra. Sus 3 vidas. Tenía una vida política, una vida familiar y una vida gubernamental. No, mira, García Márquez dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para poder contarla. Y dice, todos nosotros tenemos 3 vidas, una pública, una privada y una secreta. Y yo me ocupé de la vida secreta de Balaguer. Bajé hasta el sótano como psiquiatra, analizando desde el punto de vista fenomenológico, psicodinámico, psiquiátrico, a todos los aspectos de la personalidad, pero también desde el punto de vista de las circunstancias donde se desarrolla, pero también de la familia, la crianza, y hice todo un seguimiento a la curva vital, a la vida de Balaguer. Y lógicamente, cómo terminó Balaguer, qué aportó, qué no aportó. Y mi condición de psiquiatra, tengo que cuidarme de no prejuiciarme, de no justificarlo, de no rechazarlo, de no validarlo, simplemente de no alabarlo, hacer lo más objetivo posible para cruzar los indicadores y las variables y escribir esta psicopatiografía, que es mi segunda, pero como yo soy el único que estoy haciendo psicopatiografía en el país, y me gusta, me da mucho trabajo. Este libro me tomó a mí 5, casi 7 años. Yo pienso continuar con Vox, con Peña, con una de las personalidades también más complejas, el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Y esto es una manera de tú ir planteando la personalidad de los líderes que redefinieron la historia dominicana, que el pueblo no conoce. Porque en la historia te cuentan los hechos, pero no el porqué de las decisiones y los comportamientos. Entonces, en la psicopatobiografía sí se cuentan las decisiones, las emociones, los comportamientos, las patologías, las limitaciones, las trampas y quién realmente era el sujeto. Doctor, una figura como la del doctor Balaguer, ¿cómo pudo mantenerse por tanto tiempo queriendo tener el poder delante de una figura dictatorial como el doctor Leonidas Trujillo Molina, un dictador? Y él se mantuvo todo el tiempo de él, queriendo el poder, apreciando el poder, pero esperó su tiempo. Simulando que nunca le interesó. Que nunca le interesó. Entonces, ¿cómo mantuvo esa posición? La gente piensa que era una táctica o una estrategia de Balaguer y resulta que no. Tú no te puedes pasar 31 años simulando. Lo que más ayudó a Balaguer fue su propio rasgo de personalidad. Esa personalidad obsesiva, esos rasgos esquizoides, evitativo, huidizo, tímido, desconfiado, fue lo que más ayudó a Balaguer, porque aparecía como un hombre desinteresado, desapegado de los intereses que era el poder. Y Balaguer manipuló y confundió al propio. Es un simulador. Dictador. Fue un simulador. No el simulador que uno habla y que uno cree. No, no, no. La persona que sabe manejar y controlar las emociones, que es reactivo, que planifica y que sabe buscar el propósito que quiere. Es decir, ¿de qué te estoy hablando? Quien más conocía al presidente Balaguer en la dictadura era Johnny Aves. Sí. Los psicópatas son altamente inteligentes, suspicaces, sagaces, hábiles. Y Johnny Aves era el único que decía en la dictadura, ese hombre no es de fiar.
está con nosotros, pero no es de nosotros. No es leal al jefe. Y dijo una frase que me impactó y que al final me pude dar cuenta que hizo la descripción perfecta. Johnny Abe dijo, Balaguer es de Balaguer. Bueno, Doctor, muchísimas gracias. Balaguer, visto por un psiquiatra, sus 3 vidas en todas las librerías del territorio nacional. En todas las librerías y encuestan, está más vendido. ¿Algunas Y a los plataformas lo santiagueros que nos tienen? veremos. ¿No lo tienen en plataformas digitales? No, va ahora para la plataforma. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Nuestro programa estamos abiertos porque muchos temas interesantes, hay otro más que usted tiene. Estamos a la orden aquí con usted. Muchas gracias. A todos nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por su presencia siempre a través de sus pantallas. Y mañana estaremos en otra entrega más de su programa Entre Puntos. Buenas noches. Buenas noches.